Bien, muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos. Espero que estén muy bien. Eh, Saludo a los que no alcancé en la entrada del grupo a poder darles la bienvenida. Espero que se hayan eh, preparado para este segundo capítulo del curso Finanzas Familiares Saludables, que estamos dictando acá en nuestra querida iglesia local Unión de Centros Bíblicos Picalvi, eh, hoy día 19 de mayo. Y bueno, hoy día, como bien les dije, nos corresponde revisar el capítulo 2 de esta planificación del curso, que va a tratar respecto a un tema por algunos conocidos y por otros no tanto, ¿ya? Que es la mayordomía. Y bueno, vamos a hacer un repaso para comenzar del capítulo 1, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que nosotros vimos en resumen? Básicamente vimos que, punto número 1, que todas las cosas que son creadas subsisten en Dios y le pertenecen a Él, le pertenecen a Dios. Él es dueño y Señor y amo de todas las cosas que hay en esta creación, y nosotros somos parte de esta creación también. Punto número 2, vimos que el dinero es neutral, y eso quiere decir que no es ni bueno ni malo, al igual que las riquezas. Bien, el dinero en sí no es algo que sea responsable de ciertas situaciones, sino que vimos que ese no era el problema, sino que el problema radica en lo que sale en el punto número 3, que el problema no es el dinero, sino que es el amor al dinero. Bien, ese es el gran problema que se tiene con este tema de las riquezas, del dinero o lo material. El punto número 4 que también desarrollamos fue que Dios tiene el control sobre todas las cosas creadas, y eso incluye tanto al dinero como a las riquezas. Y finalmente desarrollamos un poco el siguiente punto, que es que el control de Dios no exime la responsabilidad moral del hombre en relación a este tema del dinero, de las riquezas y en general de lo que es las finanzas. Bien, nosotros somos responsables de aquellas cosas que hacemos y que no hacemos, independiente que nuestro Dios sea el creador, sea el Señor, sea el amo de todas las cosas. También tenemos responsabilidad nosotros en lo que hacemos, en su creación y con lo que Él dispone de nuestra mano. Bien, y vamos entonces a comenzar, dicho ese pequeño repaso, el capítulo número 2 respecto a la mayordomía. Y el objetivo que nosotros tenemos para el capítulo número 2 es comprender la idea de mayordomía y la gran responsabilidad que esto conlleva para con Dios. Bien, vamos a desarrollar con la ayuda de Dios eh, este, esta palabra, esta definición, para poder entender de qué se trata. Y la idea es que que toquemos los siguientes puntos. Son 3 puntos. El primero es que la mayordomía significa administrar los aspectos de la creación que Dios nos confía. Ya esa es una definición de mayordomía. Administrar los aspectos de la creación que Dios nos confía. El punto número 2 a desarrollar es que el mayordomo o el administrador debe rendir cuentas a su señor. Bien, de ahí vamos a ver 4 puntos, o sea, 5 puntos respecto a esa rendición de cuentas. Y el punto número 3 es que no solo administramos cosas materiales, sino que también administramos cosas espirituales. Ya sé, quizás es algo que no estamos en plena conciencia y que de alguna forma nos puede impedir ver este tema de las finanzas y del dinero, y en particular de la mayordomía, desde el prisma correcto. Bien, así que vamos a comenzar con el punto número 1. La mayordomía significa administrar los aspectos de la creación que Dios nos confía. Y vamos a partir definiendo qué no es mayordomía. Bien, en palabras del teólogo Millard Erickson, la mayordomía no significa dar a Dios una parte de lo que es nuestro, parte de nuestro tiempo o de nuestro dinero. Se nos ha confiado toda la vida para que la utilicemos, pero sigue perteneciendo a Dios y debe ser utilizada para servirle y glorificarle. Esta es la definición que
encontramos en la teología sistemática de Erickson respecto a cómo él define lo que no es la mayordomía. Nosotros, según la definición de Erickson, podemos decir que Dios no necesita que le demos o que le devolvamos algo de su creación, porque absolutamente todo le pertenece a Él. El punto para destacar es que Dios le confió la creación al hombre con el objetivo de que éste la administrara. Fíjense lo que le digo, el punto es que acá Dios le confió la creación al hombre con el objetivo de que la administrara. Y este acontecimiento nosotros lo podemos ver en Génesis 1:28, en donde dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es un mandato de Dios, fíjense, y lo podemos concluir de los siguientes verbos, cuando dice fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y señorear. En otras palabras, Dios nos manda que administremos aquellos aspectos de la creación que Él nos ha confiado. Y es por eso que nosotros, lo primero en definir respecto a mayordomía, es que es administrar aquellos aspectos de su creación que le pertenecen a Él, que Él mismo a nosotros nos confía. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra mayordomo? Mayordomo es la persona que ejerce la mayordomía, que en el fondo es esta administración. Y según la definición de la nueva concordancia de Strong, la palabra mayordomo es epítropos y tiene el sentido de un comisionado, administrador doméstico con poder pleno. También puede significar esta palabra epítropos, intendente, mayordomo o tutor. Bien, entonces, parafraseando el significado que vemos acá en la nueva concordancia Strong, vemos que tenemos nosotros autoridad dada por Dios, esto es importante, tenemos una autoridad dada por Dios para administrar todos los aspectos, esto incluye los bienes, que Dios nos ha confiado, ¿de qué cosa? De su creación. Dios es el Señor de su creación y nosotros los administradores con poder pleno para ejercer esta administración. Por eso somos los mayordomos. Entonces, como vemos, el Señor, Dios Él es Señor de su creación y nosotros somos los administradores con este poder pleno que nos ha sido confiado, que nos ha sido dado. Esto también lo confirmó el Señor Jesucristo en la parábola de los talentos, que vamos a revisar a continuación junto con el punto número 2. Entonces, el punto número 2 nos dice, el mayordomo debe rendir cuentas a su señor. Este mayordomo o administrador debe rendir cuentas a su señor. Bien, y vamos a ir ahí a Mateo, capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 30. Bien, Mateo 25, versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste,
y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola de los talentos ilustra de una manera muy clara la administración, la mayordomía, cómo debe ser ejercida respecto a lo que la Biblia dice y a lo que el Señor espera de nosotros sus siervos. Entonces vamos a revisar 5 puntos importantes que vemos acá en la parábola. Y el primero que tenemos que tomar en cuenta es que Dios, o sea, este Señor, descrito en la parábola, a cada uno dio según su capacidad. Y eso lo dice el versículo 15, que dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nosotros acá vemos y tenemos gran confianza en que el Señor no nos va a dar algo que no podamos administrar o que no tengamos la capacidad para hacerlo. Esto debiese ser un hecho, de hecho, un gran alivio para todo creyente, porque nos asegura que nuestro Señor nunca nos va a dar una responsabilidad más allá de nuestras capacidades. En otras palabras, nunca estarás en una situación que te sobrepase o que no seas capaz de hacerte cargo. La pregunta es, ¿quién te conoce más que tu propio Dios, que tu propio Creador? Y la respuesta es nadie. Ni siquiera tú mismo, ni yo mismo nos conocemos tan bien como Dios nos conoce. El rey David en el Salmo 139:12 lo expuso de la siguiente manera, diciendo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, por lo cual no podemos usar la excusa que las situaciones nos llevaron a hacer lo incorrecto con lo que nos ha sido confiado, sino más bien debemos tener la certeza de que Dios nos ha confiado aquello que Él sabe que podemos administrar y responderle como es debido. Eso, hermanos, debe ser en nosotros una certeza. Dios te conoce, Dios te formó en el vientre de tu madre y Él te ha confiado aquello que Él mismo sabe que puedes administrar y responder como es debido. Bien, eso es lo que podemos ver respecto a este punto de que a cada uno Dios nos da según nuestra capacidad. Lo segundo que podemos ver también en el versículo 15 es que Dios decide cuánto da a cada uno. Y en la parábola lo dice de la siguiente forma. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Acá quien está dando los talentos no es el siervo, sino que es su Señor. A nosotros, los siervos de Dios, quien nos entrega y quien decide darnos talentos o darnos o confiarnos parte de la administración que le pertenece a Él, es Dios. Tú no decides cuánto tienes que tener. Y eso es una cosa que debiésemos entender y tener por convicción. No depende de quién quiere o de quién corre más rápido, sino de Dios. Él es quien decide cuánto te va a confiar de sus posesiones. Esto explica y justifica por qué todos tenemos distintos bienes del Señor que administrar. Si fuéramos lo suficientemente humildes para aceptar este hecho, entonces no celaríamos o no desearíamos
lo que otros poseen, sino que seríamos agradecidos por lo que Dios nos permite tener, en el fondo administrar. Y esto está alineado con el principio bíblico que también encontramos en su palabra, de que nosotros debemos dar conforme a lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos, sino que cada uno tiene que dar respecto al tema de la ofrenda según lo que ha sido prosperado por el Señor. Bien, entonces este tema de la prosperidad que nosotros podamos tener, o de las riquezas, o el dinero que podamos adquirir, no depende de quién quiere, ni de quién corre, ni de quién se afane, porque eso no es lo correcto, sino que Dios es quien decide cuánto quiere darte. Y cuánto, en el fondo, cuánto quiere confiarte. El siguiente punto, el 3, dice, el tiempo de la administración está limitado al regreso del Señor. Y esto lo vemos en el versículo 19, cuando dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, tú eres un mayordomo, un administrador de los bienes que Dios te confía de su creación hasta que el Señor regrese a tomar el dominio de sus bienes y de su creación en plenitud. Bien, el Señor, Él es dueño de todo y Él volverá. Y esa es una promesa. Ese es un hecho y debemos ser conscientes de ese hecho. Es un llamado a no descuidarse, sino más bien a ser diligentes y responsables con lo que nos ha sido confiado por el Señor. Bien. El siguiente punto que vamos a ver es, vamos a tener que hacer una rendición de cuentas. Entonces, esta administración tiene su tiempo definido por el Señor, y cuando el Señor vuelva, va a pedirnos cuentas de lo que nosotros hicimos y de lo que no hicimos con lo que Él nos confió. El versículo 20 nos dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Después el otro dijo, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No podemos olvidar entonces que nuestro Señor volverá y tendremos que presentarnos ante Él a rendirle cuentas de lo que hicimos con sus posesiones. Y claramente acá una rendición ideal, cuando Dios, cuando el Señor nos pida cuentas, es la que nos dice en este versículo 20 o en el 22, del siervo que se le dieron 5 y 3 talentos respectivamente, en donde ellos hicieron el trabajo encomendado con los bienes de su Señor. Pero una rendición que a nadie creo que le gustaría dar es la que se explica en el versículo 24 y 25, en donde este administrador, este siervo, no cumplió el objetivo, y fíjense que fue por negligente, con los bienes que le confió su Señor. Pero aún peor que eso, es que este siervo intenta justificar su negligencia con mentiras. Al decir que en la parte final del versículo 24, al decir que su Señor ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Claramente, con esta excusa, porque no es una justificación, esta excusa que da este siervo, él da a conocer o él da a entender de que no conocía a su Señor, porque da una descripción errada de él para justificar su pereza. En palabras del pastor John MacArthur, él lo define a este siervo, a esta actitud que toma este siervo de la siguiente forma. Él dice, este siervo perezoso no representa a un genuino creyente, por lo que es obvio que nunca conoció verdaderamente al Maestro. El siervo negligente que no conoce a su Señor está representando a la persona que no conoce a Jesucristo, la cual tiene como destino final el infierno. ¿Y qué es lo que vemos? Que este fue el fin de este siervo negligente que no conocía a su Señor y que intentó excusarse con una justificación
que no daba a lugar y que solamente lo exponía a él como que no era un siervo que conocía a su Señor. Fíjense que el fin de este siervo lo dice en el versículo 30, cuando dice, y al siervo inútil, negligente, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo inútil, negligente, está de alguna forma ilustrando o figurando a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El aprendizaje con el que nos debemos nosotros quedar es que no debemos dormirnos mientras tanto que nuestro Señor vuelve, sino más bien tenemos que ser diligentes con lo que nos confió para que le administrésemos a Él, indistintamente la cantidad que Él nos haya confiado, porque ya hemos visto que la cantidad no depende de nosotros, sino depende de lo que el Señor nos confía. Y el quinto punto que queríamos ver respecto a estas cuentas que debe rendir el mayordomo es que el Señor aprueba a los administradores o mayordomos diligentes y les da aún más. Dentro de los versículos 21, 23 y 28, 29 de la parábola, vemos lo siguiente. El 21 dice, y su Señor le dijo al siervo que fue fiel y diligente, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en el versículo 28 y 29, al siervo, cierto, negligente, le dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien, entonces acá vemos cómo el Señor Jesucristo aprueba esta administración humilde y diligente, añadiendo, es decir, confiando más trabajo o bienes a este tipo de mayordomos. Sin duda, esto es un aliciente para todos nosotros, que nos anima a hacer lo mejor con lo que Dios nos ha confiado. No es una cuestión, nuevamente, no es una cuestión de cantidad, sino de fe, de confianza y de fidelidad a Dios y a Jesucristo, que es nuestro Señor. Y ahora pasamos al último punto a desarrollar hoy día, que tiene que ver con que nosotros no solo administramos cosas materiales, sino que también administramos cosas espirituales. Dentro de las posesiones más preciosas que el Señor nos ha confiado, están los dones espirituales. Fíjense que nosotros hemos estado hablando de forma muy genérica respecto a la creación de Dios. Hemos estado definiendo conceptos básicos que todos nosotros debemos tener muy claros respecto a que la creación le pertenece, respecto a que nosotros fuimos puestos con un propósito de administrar su creación, de sojuzgarla, de fructificar, de llenarla, y administrar lo que Dios pone en nuestras manos, que tenemos que estar alertas y esperando el regreso de nuestro Señor, y mientras eso no suceda, administrar con excelencia lo que Él nos confía. Pero Dios no solamente nos confía cosas materiales, como dinero, riqueza, posesiones, sino que también nos confía cosas espirituales. Y dentro de esas cosas espirituales, las posesiones más preciosas que nosotros con los cuales contamos y que Dios nos ha confiado para que administremos son los dones espirituales, los cuales nosotros debemos administrar para su gloria y cumplir el propósito para el cual no las confió. En primera de Pedro 4, 10 al 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos algunas cosas importantes de estos dos versículos. La primera es que los dones se reciben, no se fabrican ni se ganan. Lo segundo es que
nosotros debemos administrarlos a otros. Entonces, primero nosotros recibimos de parte de Dios dones, Él nos los da, y nosotros con los dones que nos da debemos administrarlos o ministrarlos hacia otros. Y fíjense, no es llegar y administrar como quien administra, por ejemplo, el dinero. Es administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces debemos hacerlo como los administradores que somos de la multiforme gracia de Dios. Y lo debemos hacer de acuerdo con el poder que Dios nos da. O sea, Dios nos capacita, nos da poder para poder administrar estos dones que nos ha confiado, para que se los podamos administrar a los otros y nosotros podamos hacernos cargo de su multiforme gracia que nos es confiada. Y finalmente, el objetivo de, tiene que ser que Dios sea en todo glorificado por Jesucristo. Entonces acá hay un propósito en la administración, fíjense, o sea, hay un dar de Dios, hay un administrar de nosotros para beneficio y bendición de los demás. Tenemos que hacerlo como si fuéramos, como que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, de acuerdo con el poder que Dios da y con el objetivo que Dios sea glorificado en todo. Y acá hay una advertencia importante. Nosotros debemos entender estos 5 puntos que es importante para todos los que somos cristianos o creyentes, ya que nos da una visión correcta de la responsabilidad que tenemos como administradores de Dios. No estamos administrando, como les dije recién, solo cuestiones materiales o físicas, sino que estamos a cargo de una gran responsabilidad que tiene un poder tremendo dado por Dios. Así que nosotros que recibimos la salvación, como recibimos la salvación por gracia, también nosotros asimismo recibimos dones por gracia. Nos los es dado. En 2 de Corintios 6:1 dice lo siguiente: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermano, fíjense esta advertencia. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de mayordomía, de administración, y no de administrar cualquier cosa. Estamos administrando algo que nos ha sido dado por gracia, que son los dones de Dios, son temas espirituales. Y luego acá el apóstol Pablo nos dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. Encontramos una tremenda exhortación que nos indica que debemos tener cuidado de no tomar en vano la gracia de Dios. Esto realmente debería hacer temblar a cualquier persona que se llame cristiana o cristiano, porque tomar en vano la gracia de Dios no es ningún juego, es algo muy serio, considerando que cuando nuestro Señor vuelva, tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos con aquello tan preciado que nos confió. Tendremos que dar cuenta a nuestro Señor que va a volver de lo que hicimos y lo que no hicimos, de lo tan preciado que nos confió para que le administrásemos. Hay que entender la perspectiva correcta respecto al lugar que merece tanto lo material como lo espiritual. En relación con esto, Tim Clinton y John Trent nos dicen en el libro Dinero y Economía, en el capítulo de Dinero y Economía en Consejería Bíblica, nos dicen lo siguiente respecto a estos dos temas. Es importante recordar que el mundo material es temporal y transitorio, mientras que el mundo invisible del espíritu es la única realidad eterna. Es decir, usted está administrando cosas en este mundo, pero recuerde que este mundo es temporal y transitorio. Y también recuerde que el mundo invisible o el espiritual es la única realidad eterna. Cuando a usted le pregunten cuál es el mundo real, usted debiese responder, el mundo real es el mundo espiritual, al cual pertenece Dios. Este mundo en donde usted está hoy día, usted y yo, y estamos haciendo este curso, es un mundo material y temporal, es decir, es transitorio. Entonces, con esto concluimos que Dios
nos confió, por una parte, lo material para administrar. Somos mayordomos, tenemos que ejercer esta mayordomía que Dios nos pide, y lo debemos hacer con excelencia para su gloria. Ahí hay un objetivo. Pero también nos confió lo espiritual, que también debemos administrar con excelencia para su gloria. Pero primero lo espiritual y después lo material. Por lo tanto, si estás administrando mal lo espiritual, que es primero, no podemos pretender administrar bien lo material. Si tú eres negligente o si eres descuidado con administrar lo espiritual que Dios te ha confiado, no puedes pretender ser un buen administrador o un buen mayordomo de lo material que Dios te puede confiar. Bien, y con esto hemos terminado el capítulo 2, que ha sido un poco una visión de lo que es la mayordomía, y espero que nos haga de alguna forma entender desde la perspectiva correcta qué significa ser un mayordomo, qué significa administrar lo que Dios nos ha confiado de su creación, y entender de que también administramos cosas espirituales que tienen valor eterno, que son aún más importantes que lo que es terrenal, que es transitorio y que no debemos olvidar nunca que está corrompido desde la caída del hombre. Así que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.